Vamos a continuar adelante con el estudio que hemos empezado hace un par de semanas acerca de la unidad, ¿verdad? Hablamos en esa ocasión y vimos un pasaje en el libro de Juan, capítulo 17, que hace parte de la oración de nuestro Señor Jesucristo. Y vimos que el propósito de Dios es especial, referencia a la iglesia. Él quiere que haya unidad, pero una unidad perfecta. Eso lo vimos en el versículo Juan capítulo 17, del 21 hasta el 23. Yo se los voy a leer aquí rápidamente. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, y para que el mundo crea. Entonces hay propósito también, que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, o sea, tenemos la gloria de Jesús, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean, dice allí, perfectos en unidad. Y otra vez el propósito, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Entonces, vemos que en esta oración el Señor Jesús dijo que era necesaria, primero, la presencia de Dios en Cristo. Y esta es la parte donde el Señor Jesús está hablando. Recordemos siempre que Jesús tiene las dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Y en su naturaleza humana Él dice que Él debe ser la presencia de Dios con Él, ¿verdad? Y dice que Él como Cristo también, como ungido, como enviado, tiene que estar presente en la iglesia. Y es lo que leímos en esta porción, ¿verdad? Tú en mí y yo en ellos, para que sean unos perfectos, ¿verdad? Entonces, la unidad tiene, para ser perfecta, se necesita la presencia de Dios y se necesita la presencia de el Señor Jesucristo, que trajo el mensaje de salvación. Entonces, vamos a aprender hoy un poquito acerca de la unidad, del llamado a la unidad. Y lo vamos a tomar en cuenta desde el punto de vista de Abraham. Y digo Abraham porque él primero se llamaba Abraham y después se llamó Abraham, después de que el Señor lo llamó. El origen de la iglesia, básicamente, estaba en la familia de Abraham, porque cuando el Señor lo llamó, dijo: voy a hacer de ti una nación, ¿verdad? Él va a crear primero esa familia, y de esa familia va a llevarse todo el mensaje a todas las naciones. Por eso el Señor le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Y todo se inició con una familia. Abraham tenía que irse y tenía que apartarse, y lo vamos a ir mirando poquito a poco, primeramente de su familia, tenía que apartarse de su tierra, tenía que apartarse de su papá, y para poder empezar a ser uno para el Señor. Entonces la unidad empieza desde allá. Entonces, hay que... tiene que apartarse uno de, y le voy a llamar así, ataduras que uno tiene con el mundo, ataduras que uno tiene con otras personas, en este caso a veces la familia. Cuando ellos no son creyentes, vienen a ser, digamos, obstáculos en nuestro caminar diario. Entonces, por eso vamos a ir mirando eso con despacio, y yo no quiero que nadie se me vaya a sentir ofendido, porque vamos a tratar de mirar bien este pasaje cuando el Señor llamó a Abraham. Entonces, la unidad de la iglesia comienza en el hogar. Esa es la frase que estamos queriendo mirar. Por eso es que es necesario proteger el hogar. En cada casa, mire, y esto desde Génesis vemos que Dios creó el hogar. Porque estaba Adán, y dijo el Señor: no es bueno que esté solo el hombre. Entonces le hizo una ayuda idónea. Le dio a su mujer. Y cuando le dio a su mujer, entonces le dijo: ahora ustedes tengan hijos, ¿verdad? ¿Y para qué tengan hijos? Para que sean una familia. Desde ahí empieza la familia. Entonces, uno debe proteger ese núcleo familiar. Y vemos que hubo situaciones allí con Adán y Eva, ¿verdad? Porque no había un cuidado continuo, constante de las cosas del hogar, de la unión, ¿verdad? Entonces, cosas que vamos a estar teniendo en cuenta. Y hay influencias dañinas, hermano, que para uno pueden ser amistosas,
pero por debajo de cuerdas, como dicen por allí, son dañinas. Hay familiares que pueden ser tóxicos. ¿Por qué? Porque ellos conservan sus creencias, ellos conservan sus, digamos, acciones, ¿verdad? Y uno a veces le abre la puerta a los familiares y no se percata de estar pendiente de los hijos, que a veces los hijos empiezan a dar, como dicen por ahí, el cambiazo, y ya empiezan a comportarse diferente y parecido a como hace la tía, parecido a como hace el primo, porque es el tío y la prima y todos ellos todavía no conocen del Señor. Pero si ustedes son creyentes, entonces esos comportamientos hacen que se desvíe las enseñanzas que se les ha impartido en el hogar. Entonces hay que proteger el hogar. No estoy diciendo que no invite a la familia. No estoy diciendo que nos aislemos. No estoy diciendo que no permita que nadie venga a visitarlo. No, eso no es lo que estoy diciendo. Sino que usted en su hogar, en la intimidad de su casa, hable con sus hijos, hable con su esposa, aliméntese espiritualmente y fortalezcanse para que cuando las personas que no conocen del Señor vengan y compartan sus puntos de vista, no vayan a hacer que la fe de una persona que está firme tambalee. Hoy en día se ha visto que congregaciones enteras, por el hecho de estar escuchando lo que opina el mundo sobre algunas situaciones, entonces se han apartado. Y ahora ya aceptan lo que el mundo acepta. Y eso hace que se dañe la comunión con Dios. ¿Estamos más o menos allí? Bien. Entonces, primeramente familiares. Otros que también ahí vienen a hacer sus estragos son los amigos. Porque hay amigos que lo invitan a uno a hacer las cosas que uno no debe hacer. Y así como lo invitan a usted, también hay amiguitos que tienen sus hijos, que también los invitan a ver, a hacer, a oír, decir y muchas cosas más, cosas que no tienen que ver con la fe de la iglesia, la fe en Cristo. Por eso es que el hogar debe ser protegido de las agentes externos que pueden dañar la unidad. Acuérdese de una cosa, hermano. En el núcleo familiar, papá es el pastor de la casa. Así dice la Biblia. Usted es la cabeza del hogar. Y la mamá es la ayuda idónea. La mamá es la que con el papá ayudan a criar esos hijos. Y si hay discordia entre mamá y papá, entonces los hijos no van a saber para dónde echar. Pero si hay unidad entre todos, uno tiene que cuidar esa unidad. Porque acuérdese, afuera hay muchas, digamos, acechanzas o hay muchas formas de pensar diferentes que van a dañar la armonía en el hogar. A veces llegan visitantes. Uno tiene que ser cuidado con eso. Entonces, la armonía está en peligro cuando uno empieza a escuchar lo que las otras personas opinan acerca de la forma de vivir. Acuérdese que a nosotros nos rige la Biblia, que es la palabra de Dios, el manual del cristiano. Puede llegarse a crear caos dentro de la casa, conflictos entre los miembros de la familia, haciendo que las enseñanzas bíblicas vengan a ser conflictivas, ¿verdad? Y en este caso con lo que opina mi hermano, con lo que opina mi tío, con lo que opina el vecino, entonces usted no tiene que mirar lo que opinan los de afuera, sino lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Ahora en el libro de Génesis encontramos un pasaje bien interesante que es el llamado de Abraham. Génesis capítulo 12 y versículos 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esto es bien interesante, ¿verdad? Dios le dice: sálgase de donde está, básicamente. Sálgase de su casa, sálgase de su tierra y sálgase de la cobertura, vamos a decir, de su papá. ¿Por qué? Porque yo lo voy a llevar a un sitio en donde lo voy a prosperar, en donde yo lo voy a enseñar. Y dice: y haré de ti una nación grande. Y mire, y te bendeciré. ¿Cuándo? Cuando obedezca, ¿verdad? Yo te voy a bendecir. Y luego dice:
y voy a engrandecer tu nombre. O sea, muchos van a saber de él y serás bendición. Y ahí enseguida dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las, dice allí, familias de la tierra. Entonces, Abraham va a ser apartado para ser un ejemplo. Para que en ese ejemplo que Dios está creando con la familia de Abraham, todos aprendan cómo es que se debe servir al Señor. Ahora, hubo algunas situaciones en la familia de Abraham y es un descendientes que no nos ayuda a nosotros a seguir ese ejemplo, ¿verdad? Pero están en la Biblia para que nosotros aprendamos a qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Amén. Y por eso es que recibimos nosotros la bendición. Ahora, ¿qué vemos nosotros en esta porción, en este llamado de Abraham? Acuérdense que el enfoque nuestro, lo que queremos mirar es que la unidad en la iglesia empieza en la unidad en el hogar. Y Abraham fue llamado a una unidad, ¿verdad? Fue sacado de donde estaba para traerlo a un lugar donde el Señor iba a hacer de él una cosa diferente. Una unidad diferente en la que el Señor iba a poner su bendición para que otros pudieran ser bendecidos a través de ese acercamiento, vamos a decir, de Dios hacia la tierra. Entonces, primera cosa que pasa con Abraham es que él obedece. Y obedece por fe. Acuérdese que por allí dice en el libro de, creo que es Hebreos, donde dice que por la fe Abraham, ¿verdad?, le creyó a Dios y todo eso. Y Abraham se conoce como el padre de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que por la fe de Abraham nosotros aprendemos cómo es que uno debe creer en el Señor. Hay un ejemplo allí. Entonces lo que Dios le dijo a Abraham fue que se apartara de tres ambientes importantes para la vida de cualquier persona, pero que son conflictivos con el llamado de Dios. Y lo vamos a mirar. El orden que aparece allí en la Biblia, en la palabra del llamado del Señor, nos ayuda a entender lo que Dios quería que él hiciera. Entonces, en detalle, miramos que lo primero que le dice es, vete de tu tierra. Ahora, cuando dice el Señor allí, vete de tu tierra, ¿a qué se refiere? Se está refiriendo a la cultura en la que él creció, en la que creció Abraham. Ahora, si usted se pone a mirar en la historia, la tierra de Ur de los Caldeos es una tierra donde había mucha idolatría, ¿verdad? Si usted mira, por ejemplo, se acuerda cuando hablamos acerca de Jesús, que vino esta mujer cananea y le dijo, mira que mi hija tiene un demonio, ¿verdad? Y le dijo el Señor, no, pues que no le puedo echar la comida a los perros, todas esas cosas, ¿se acuerdan? Porque es que la gente de esa área, los caldeos, son muy idólatras. Es más, cuando van a buscarle esposa, cuando Jacob va a buscar esposa, ¿verdad?, que va huyendo de su hermano, y salen de allá, la esposa de él llevaba escondido, ¿qué? Los ídolos del papá. Entonces, ellos tenían muchas creencias, eran idólatras, tenían una tendencia politeísta. Entonces, cuando Abraham salió de allí, él tenía que separarse de todo eso. Él salió de Ur de los Caldeos y luego llegaron hasta una tierra que se llama Aram. Allá Aram fue a donde fue Jacob a buscar a Raquel, pero pues también se trajo a Lea y se trajo otras dos, ¿verdad? Y la historia se puede leer ahí en la palabra. Entonces, allí en Aram está la familia de Abraham, y lo vamos a mirar en un momentico en un pasaje que vamos a leer. Entonces pararon allí en Aram y allí murió Taré, que es el papá de Abraham. Entonces la familia de Abraham se quedó allí, en esa parte, porque desde que salieron de Ur, se vino el papá con los hijos y allí se quedaron. Amén, ¿vamos bien? Estoy tratando yo de hacer el esquema. Entonces esta familia, la familia de Abraham, que salieron de la tierra, de la ciudad donde nació, pero todavía están en esa área, en esa misma tierra, se quedaron allí en Aram y continuaban su vida común y corriente.
Ellos, mire, cuando usted, póngase a pensar, antes de Cristo, uno a donde iba era lo que creía, ¿verdad? Donde llegara usted seguía con sus creencias. Yo me acuerdo de mí mismo, yo andaba con mis estampitas y mis cositas, porque era bien rezandero, hermanos, era bien así inclinado a eso, y a mí se me hacía que una imagen de esas me iba a ayudar, porque las cargaba a todas partes y las cuidaba, hermano, no las quería botar. ¿Por qué? Para mí ellos tenían ese poder, y así era esta familia, una familia de Abraham. Pero Dios le dijo, sálgase de esa tierra, sálgase de esa costumbre, sálgase de esa tendencia que ellos tienen. Entonces más adelante, Abraham, cuando ya está apartado, cuando ya Dios lo bendijo con un hijo, ¿cómo se llamaba el hijo de Abraham? Isaac. Él tuvo otro hijo con la esclava, ¿verdad? Pero de ese no vamos a hablar de Isaac. Lo interesante es que Abraham le enseñó, ahí ya se llama Abraham, le enseñó a Isaac el temor de Dios. Y le decía, Dios me sacó de la tierra de mi padre. O sea, él le hace referencia a esto que dice en Génesis 12. Y por ahí en Génesis 24, él le habla a su hijo y le explica. Entonces, ya cuando Isaac está en tiempo de noviar, ¿verdad? Y Abraham está viejito, entonces él se preocupa de que el hijo tiene que continuar con lo que Dios le pidió a Abraham que hiciera. ¿Por qué? Porque es una enseñanza de Dios y la unidad en Dios tiene que continuar. Y uno se tiene que preocupar por enseñarle a los hijos los principios bíblicos para que la fe continúe en todas las descendencias. Amén. Entonces vamos a leer un poquito allá, en Génesis capítulo 24. Empezando en el versículo 1. Dice allí, era Abraham ya viejo, ¿ok? Y bien avanzado en años. Acuérdese que cuando Abraham tuvo a Isaac, ¿cuántos años tenía? 90. 100. 100. Era como 100 años ya, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? ¿No? Sí, a los 99, o sea, cuando nació, él tenía como ya 100 años. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? Más o menos 100 años, por ahí. Y cuando dice aquí que ya era Abraham viejo y avanzado en años, o sea, tenía muchos más de 100 años, ¿verdad? Y entonces ya Isaac estaba listo para tener su esposa. Y dice allí, mire qué interesante esto, dice, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, como le dijo, si sales de tu tierra y de tu parentela, yo te voy a bendecir. Y como dijo el Señor, bendijo a Abraham. Y dice, Dios lo había bendecido en todo. Entonces Abraham le dijo a un criado suyo, el más viejo, o sea, el más antiguo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que él tenía. Entonces le dijo, venga, ponga su mano debajo de mi muslo. Así era que ellos hacían sus contratos. Entonces no me diga, hermano, ¿y por qué le dijo que le ponga la mano? Así lo hacían, hermanos. Entonces no vamos a entrar en conflicto con eso. Le dijo, pon tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré. O sea, era comprometer a ese esclavo de que iba a hacer lo que él le iba a pedir. A ese siervo, a ese sirviente de él. Entonces, yo te voy a juramentar por Jehová. Y mire que aquí Abraham tiene un solo Dios. Él ya no tiene esos dioses que andaban con él en la tierra. Por eso él salió de su tierra y salió de esas creencias. Ahora él era, vamos a decirlo así, tenía un solo Dios, que es el Señor nuestro Salvador también. Entonces dice, yo te voy a juramentar por Jehová, que es el Dios de los cielos y el Dios de la tierra. ¿Y qué es lo que le va a pedir él? Dice, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas, otra vez allí dice, los cananeos. O sea, usted no va a contaminar a mi hijo o la raza mía con personas que no son temerosas de Dios. Y por eso es que en el Nuevo Testamento dice que uno no se debe unir en yugo desigual. ¿Y por qué? Pues porque se afecta la unidad a la que el Señor nos ha llamado. Bueno, sigamos adelante con esto. Entonces, no tomarás hija para en los cuales yo habito. O sea, él está viviendo ahí en Canaán. Sino que irás, mire lo que dice allí, a mi tierra y mi parentela. O sea,
el siervo tenía que ir allá, de donde lo sacó Dios, pero a traer a una mujer, porque tenía que ser de su misma familia, para que se mantuviera, digámoslo así, entre comillas, la línea del llamado. Vamos a seguir. Y dice, irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y póngale que ahora la pregunta que le hace el criado. Y el criado le dijo, quizás la mujer no va a querer venir, ni modo que la obligue, ¿verdad? Entonces me llevo a su hijo para él y dice, no, ni se le ocurra, ¿verdad? Miren lo que dice allí. Dice, volveré pues tu hijo a la tierra donde saliste. Y dije a Abraham, guárdese, cuidadito con que vayas a llevar a mi hijo allá. Y ahí le explica por qué no puede volver él allá. O sea que cuando él salió de allá, dijo, yo no voy a volver atrás. Cuando uno viene a Cristo, uno tiene el compromiso de que no va a volver al mundo, hermano. Usted está abandonando la vida antigua y no es para volver allá. Ahora usted no va a decir, pero ahí dice que Abraham fue a traer una mujer de antes, yo me puedo casar con una inconversa. No, hermanos, eso no dice la Biblia ahí. Ahorita hay muchas hermanas y hermanos, como dice la Biblia, Pablo hablándole, búsquese una hermana, un hermano, para que se case, ¿verdad? Y tiene que buscar en el mundo, hermano. Y entonces dice, Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia haré esta tierra, y en él, a tu descendencia haré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, entonces usted va a ser libre del juramento. Entonces no es que la va a obligar y no es que va a llevar al hijo para allá. Dice, si la mujer no quiere venir, no va a venir. Pero ten en cuenta, dice él, que el Señor va a mandar el ángel para que él, el mismo Señor, escoja la mujer que es para mi hijo. Y es interesante eso, hermanos, porque se va cumpliendo un ciclo. Viene una mujer estéril, así como su mamá era estéril, ¿verdad? Y luego el Señor los bendice y les da hijos para que se vea que el cuidado del Señor está con ellos. Y es interesante, ¿verdad? Acuérdense lo que vimos la semana pasada. Los hijos son herencia del Señor. Y el Señor le da hijos a quien Él quiere. Sí. Y si esas mujeres no podían tener hijos, como se lo dijo en una ocasión, creo que la mujer que trae, le dice, dame hijos o me muere. Y dice, pues es que ¿quién soy yo? Yo no soy Dios que te haya dejado sin hijos. Dios es el que da los hijos. Usted lo puede leer más adelantico ahí en este mismo pasaje. Entonces, Dios da los hijos. Y es interesante que cuando viene la mujer, es también estéril y después el Señor le abre su vientre, ¿verdad? Para que ella pueda tener hijos. Entonces dice, solamente que no vayas a llevar a mi hijo allá otra vez. Entonces el criado puso la mano en su muro y fue y hizo el juramento. Ustedes pueden seguir leyendo la historia, es una historia interesante. Dice que él fue y encontró que la muchacha estaba por allá sacando agua de un pozo y luego ella le dio, el siervo le oró al Señor, Señor, la que me dé agua para beber, yo voy a entender que esa es. Y no solamente le dio agua para él, sino para los camellos. Ya lo quería hasta bañar al hombre, no, tampoco hasta allá, ¿verdad? Pero se dio cuenta de que el Señor lo estaba guiando en las cosas que iba a hacer. Cuando Dios llama, hermanos, Dios guía. Amén. Y uno tiene que ser sensible a la guianza del Señor. Y no dejarse llevar, porque mire que Abraham fue bien estricto. No, Señor, no se le vaya a ocurrir llevar a mi hijo para allá, porque así no es. Usted va a ir y el Señor va a proveer. Y usted va a traer lo que el Señor le dé y el Señor va a saber cómo es que se va a hacer la cosa. Si se dan cuenta de eso. Entonces, Abraham en ese pasaje es un hombre viejo, preocupado por proteger. Acuérdense que estamos diciendo que hay que proteger el hogar y él quería proteger a su hijo. Él no sabía cuándo iba a fallecer ya, pero él no quería que ninguna clase de costumbre, ¿verdad?, de la tierra donde él vivía fuera a contaminar a su hijo, porque él ya había salido de allá. Entonces, desde antes de morir, él está preparando
para que el Hijo continúe en los caminos del Señor. Entonces, como creyentes en Cristo, nosotros debemos evitar la influencia de personas a la familia, que son ajenas a la familia, porque van a afectar, hermanos. Aunque usted no lo crea, afectan. Un comentario, un pensamiento, mira este programa, mira este libro, o te digo esto, o yo pienso aquello. Hermanos, uno tiene que ser muy celoso con las cosas que tienen que ver con el Señor, porque la vida de sus hijos son una responsabilidad que Dios le puso en sus manos. Es una herencia del Señor con su responsabilidad. Y usted debe fomentar en ellos la guianza que solamente Dios le ha dado. Y uno se puede dar cuenta de muchas cosas en toda la palabra de Dios. Por ejemplo, en Josué, ¿verdad? Josué capítulo 24, yo no puse por aquí el pasaje, pero es donde Josué les dice, ustedes escojan a ver a quién quieren servir, ¿verdad? Usted tiene que decidirse. Y cuando usted se decida, hágalo bien. Y Josué le dice, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y los otros dijeron, no, pues sí, nosotros también, porque vimos cómo la mano del Señor, pero después se torcieron, ¿verdad? La cosa es que uno tiene que ser constante en esos detalles. Amén. Muy bien. Entonces el Señor le dijo, vete de tu tierra, pero también le dijo, vete de tu parentela. No solamente del país y de las costumbres, sino también de tu parentela. Y parentela es básicamente la familia cercana, la familia en la carne. Entonces, la referencia que se hace aquí es a la identidad. Ya usted no es, por decir algo, parte de esta tierra. Ahorita nosotros somos ciudadanos del cielo. Algunos dirán, no, es que yo soy de tal país. Y allá somos chidos, ¿verdad? No, hermano. Cuando usted viene a Cristo, ya eso cambia. Ya nuestra identidad es diferente. El propósito que Dios nos da es diferente. El Señor nos da una misión. Este llamado que le hace el Señor aquí, de salir de su parentela, quiere decir que Dios quiere ser la prioridad en la vida de las personas. Amén. Por allá en el libro de Mateo, capítulo 10, encontramos cuando el Señor hace el llamado. Él llama a sus 12 discípulos, ¿verdad? Voy a abrir aquí. En el capítulo 10 el Señor llama a sus discípulos. Y en ese llamado, si usted lee todo el capítulo, usted va a ver que el Señor les da un propósito. Y el Señor les da una misión. Y el Señor les dice, va a haber peligros. Y el Señor les dice, va a haber causa de división. Y van a haber situaciones. Entre otras, el Señor les dijo, no es fácil. Y no es fácil, hermano. Vivir la vida cristiana no es fácil. El que diga que es fácil, hermano, es que no está viviendo cristianamente. Está viviendo la vida loca en medio de la iglesia. Son los cris, no son cristianos, son nomás cris, ahí, a medias, ¿verdad? Decimos en mi país crispetas, ¿verdad? Una crispeta es cuando usted echa el maíz a hacer las palomitas de maíz y se explotan, ese ya es una crispeta. Ya no es un maíz, es una crispeta, un maíz reventado, hermano. De las personas que no viven la vida cristiana, no son cristianos, hermano. Están engañados, ¿verdad? Entonces, el llamado tiene propósito, tiene que cambiar su identidad, hermanos. Ahora ya nosotros no vivimos para nosotros, vivimos para el Señor. En el versículo, ahí en capítulo 10, Mateo 10, en los versículos 34 al 39, el Señor le dice a los discípulos que es necesario que lo pongan a Él primero y a la misión que Él les da. Esa porción la vamos a leer. Dice, no penséis, lo voy a leer, es Mateo 10, 34 al 39. Es interesante lo que le dice el Señor. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Oh, y uno dirá, bueno, pero si el Señor es Dios de paz, vamos a mirar a qué se refiere.
¿Ok? No van a llegar a conclusiones. Oh, ese versículo que está leyendo ahí. No, ahorita lo miramos. Dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner, dice, disensión. En disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. O sea, va a haber conflicto allí, contradicción. Y dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Versículo 37 dice, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y lo vamos a mirar eso ahorita en un momentico en detalle. No está diciendo el Señor que no los ame, sino que no los puede amar más que al Señor. Y ahorita lo vamos a mirar. El que ama a hijo o a hija más que a mí, dice, no es digno de mí. ¡Wow! Pero es que mis hijos son mi adoración. Acuérdese que esos hijos se los dio el Señor. Y Él mismo se los puede quitar, hermano. Sí, amén. Ame al Señor para que sus hijos sean bendecidos en ese amor que usted tiene para el Señor, ¿verdad? Amén. Y luego dice el versículo 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¡Oh! Eso quiere decir el compromiso que usted tomó. Tiene que cumplirlo. Usted no es cristiano de nombre nomás. Usted es cristiano de acción. Quiere decir que cuando usted dice que es creyente, usted tiene que hacer lo que los creyentes hacen. A lo que el Señor lo llamó. Ir a las naciones, predíquele, llevarle. Ay, hermano, entonces me va a tocar irme para no sé dónde. No, aquí al seguir al vecino. Ahí en su trabajo, del testimonio, viva cristianamente y usted está haciendo la obra del Señor. Amén. Amén. Luego dice allí, el que haya su vida, la perderá. O sea, el que vive para sí y que no piensa en el Señor, entonces la va a perder. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará, y eso lo vamos a explicar enseguida. 2 o 3 preguntas. Lo primero, ¿por qué dice el Señor Jesús que no va a traer la paz sino la espada? ¿Ustedes qué opinan? Interesante, ¿verdad? Se rompen las creencias antiguas, hermano. Cuando el Señor le dijo a Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela, ya usted tiene que entender que yo soy el Dios. No todos esos muñequitos que tienen allí, no todas esas, acuérdense, Raquel cargaba ese bulto de muñecos que eran los dioses. ¿Y cómo es que usted puede llevar un dios en el bolsillo, hermano? Eso es un dios muy chiquito, ¿verdad? Pero Dios no lo puede usted poner en ninguna parte. Dios es magnífico, ¿verdad? Grande. Entonces dice aquí, se rompen las creencias antiguas y se sustituyen con el mensaje del Evangelio. Por eso es que dice, vine a traer conflicto. Ya usted no va a creer lo que le enseñaron sus papás. Hermanos, ¿cuántas veces escucha cuando uno le predica el Evangelio a alguien? Ay, es que mi mamá me enseñó así. Y yo no quiero hacer sentir mal a mi mamá. ¿Sabe una cosa? Si su mamá está equivocada, entonces predíquele, reciba al Señor y predíquele a su mamá, para que su mamá sea salva, hermano. Porque la Biblia dice eso. Cuando usted está mal en la fe, el Señor viene y le dice, para que usted se enderece y usted pueda ir y llevar el mensaje a los de su misma casa, hermano. Esa es nuestra misión, compartir el mensaje. Entonces, ponle cuidado. Al recibir a Jesús de la manera que lo hizo Abraham, requiere separación de las creencias que son contrarias entonces a la voluntad de Dios. Ya usted no tiene que tener sus ídolos, tampoco tiene que tener el zodiaco, porque hay algunos que todavía dicen, ay, es que yo soy Géminis, ay, es que yo soy de este o de aquel, Cáncer. Bueno, hay algunos que sí son un cáncer, ¿verdad? Pero uno tiene que salirse de esas cosas, hermano. Ya uno no tiene que seguir lo que el mundo le muestra a uno. Amén. Los rezos, las cosas de la suerte. No, hermano, ya eso queda atrás. Ahora es Dios solamente. Por eso viene a traer, no es paz, sino espada. Porque si usted sigue las creencias de su familia, usted no tiene problemas. Pero si usted dice eso está mal, usted va a tener conflicto. Y usted lo ha comprobado, yo lo he comprobado. Va a ser difícil, pero usted sigue en los caminos del Señor. Y luego dice, en el mismo pasaje que leímos, dice, los enemigos son los de mi casa. Y allí lo dice, versículo 30, dice, los enemigos del hombre serán los de su casa, o sea, los que vivían con él.
Por eso el Señor le dijo a Abraham, sálgase de allá, hermano, sálgase de allá. Y a uno le toca a veces apartarse un poquito para poder fortalecerse en el Señor. Entonces la salvación es individual. Uno es salvo cada uno. Usted no puede ser salvo y salvar a los demás. No, cada quien tiene que tomar su decisión para recibir al Señor Jesús. Y cuando usted recibe a Jesús, usted está renunciando a lo que era anteriormente, el viejo hombre. Todo eso ya se pierde. Ya usted no tiene que volver atrás. Acuérdese que Abraham no quería volver atrás y nosotros no podemos volver atrás. Entonces, lo que creía anteriormente ya sale de allí. Y la oposición está ahí precisamente. En que, ¿cómo es que yo les enseñé a ustedes desde niños a que tenían que hacer esto? Y yo me acuerdo por ahí algunas frases que me decían. Yo no sé a qué cura maté. Ah, ¿qué es eso? ¿A qué mató un cura? No, eso no es así, hermanos. Sino que uno entiende cuándo es la verdad. En el tiempo antes de Cristóbal Colón, la gente pensaba que la tierra era plana. Y se hacían cortar las venas, la tierra es plana. Hasta que se aventuraron y se dieron cuenta que no era ningún plana, hermanos. Y si usted ve las fotos hoy de la tierra, no es plana, no es una arepa, hermanos. Es una circunferencia. Así mismo es la fe, hermano. A veces uno tiene creencias perdidas, lo que creían los antiguos. Ellos tenían creencias en los rayos, en el viento y cosas así. Hermanos, nosotros tenemos que saber que Dios es uno. Y Él es el que nos dirige a nosotros. Enseñar eso en la casa y vivir en esa misma fe. Entonces los de la casa no van a aceptar que alguno se decida a hacer la voluntad de Dios, que es contraria a lo que ellos viven en su casa. Los que tienen sus amuletos, tienen una herradura por allá colgada, tienen chiles. Colgados en la puerta. Hermanos, anteriormente ponían hasta una sardina abierta, los calzoncillos al revés, que pues venían las brujas. Y eso son cosas, creencias que se tenían de antes, ¿verdad? Uno no puede vivir ya con eso. Una escoba así parada. Una escoba parada que para que se equivoque y se... No lo chupe la bruja. Que la imagínese, hermano. Decía una vez allí en Apoyero había un paisa que tenía aquí los chupetones. Le digo, oye, ¿por qué no pone la escoba parada? Y dice, pues sí la pongo, pero luego se cae, dice. La tumba la bruja, ¿verdad? Mire, hermanos, todas esas son cosas que crean conflictos cuando usted viene a la verdad. Ya le dicen, ah, no, pues muy santurrón. Ah, no, pues lo voy a poner velas a usted, pues. Ahora ya tiene la Biblia, ahora ya se cree que es un sacerdote, ahora ya se cree que es un pastor. Hermanos, esos son los ataques en la casa. ¿Por qué? Porque le estalla. Ver que usted está empezando a ver la luz. Es interesante, ¿verdad? Es interesante. El Señor no vino a traer paz. No vino a traer sino espada. Y luego en la casa, los de la misma casa vienen a ser sus enemigos. Ahora, la parte donde dice, amar a padre y madre, más que al Señor, nos hace indignos del Señor. Ay, pero es que es mi mamacita. Tan bella mi mamá, ¿verdad? Mira, hermano, lo que está diciendo allí la Biblia no es que no ame a su mamá. No dice allí que no ame a su mamá. Lo que está diciendo es no permita que su mamá se interponga en su relación con Dios. Y tantos hermanos, ya lo dije hace un momentico, tantos han entendido el mensaje del Evangelio. Y a lo último renuncian a él, porque es que mi mamá fue la que me enseñó a vivir así y yo no la quiero ofender. O mi papá. Así me enseñó mi papá. Y yo quiero ser como mi papá, hermanos. Esa es la situación. Entonces lo que el Señor está diciendo allí no es que no ame a su papá y a su mamá, sino que ame al Señor antes que cualquier cosa, antes que usted mismo. Por eso es que más adelante dice, el que no tome su cruz diariamente no es digno de mí. Eso quiere decir, no se ponga usted mismo antes que yo. Dios es más importante que yo. Por eso uno renuncia a tantas cosas que le gustan. Porque si el pecado no le gustara a uno, pues no sería atractivo, ¿verdad? Pero el pecado es atractivo, por eso es que es dificultoso dejarlo.
Y uno renuncia a todo eso porque quiere agradar a Dios. Amén. Amén. Interesante, ¿no? En el libro de Hechos encontramos un pasaje que nos ayuda a entender por qué es que nosotros tenemos que mirar primero, ser salvos, para que la casa también sea salva. Si usted ama a su papá y a su mamá tanto, entonces busque al Señor primero. Porque en la salvación que Dios le da a usted, se abre la puerta para ellos dos también. Allí dice, en Hechos, usted lo puede leer en su casa si quiere, 16, 30 y 31, cuando estaban Pablo allá en la cárcel, creo que con... En la cárcel. Estaban en la cárcel, creo con Silas, me parece. Silas. Y entonces cantando, ¿verdad? Y se abrieron las puertas y todo, y viene el carcelero y se quería quitar la vida. Y Pablo le dice, no se quite la... Aquí estamos, tranquilo, take it easy, ¿verdad? Porque tenía su acento así. Y viene el carcelero y le dice, oiga, ¿y qué puedo hacer yo para ser salvo? Y ahí es donde está ese pasaje tan tremendo, ese versículo. Crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, y luego dice toda tu casa. O sea que en mi salvación hay oportunidad para mi mamá y mi papá. En mi salvación hay oportunidad para mis tíos, para mis tías. Entonces cuando uno entiende esto, no es que yo esté dejando de amar a mi mamá y a mi papá, sino que más bien los amo más, porque si yo llego a salvación, ellos tienen oportunidad al ver el testimonio en mí. Y la promesa de Dios está. Amén. Entonces mostramos el amor a Dios, a nuestros papás, cuando aceptamos la verdad de Cristo. Y esto es interesante, hermano. Y una cosa más, perder para ganar. Eso es como contradictorio, ¿verdad? Una comparación, perder la vida para poder tenerla. Y es lo que dice al final, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, eso quiere decir, lo que ya he estado diciendo, ¿verdad? Tenemos que renunciar a lo que nosotros somos para seguir al Señor. Eso es tomar la cruz y seguirlo a Él. Cuando Dios llamó a Abraham para hacer de él una nación, acuérdese que empezó con su familia de Abraham. Es una familia. Israel es una familia, el pueblo de Israel. Y en esa familia van a ser benditas todas las familias, porque Dios los llamó a él para que a través de él venga el Cristo y nosotros podamos ser salvos a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa familia hacía la voluntad de Dios y le servía. Hoy en día todos tenemos la oportunidad de entrar a ser parte de esa familia, por eso es que se predica el Evangelio. Y venimos a ser parte de esa gran familia de la fe para ser uno en Cristo. Por eso es que desde allá empieza la unidad. Nosotros venimos a la iglesia, venimos a ser cristianos, creyentes para ser uno en Dios. La iglesia se compara con el cuerpo y el cuerpo es uno. Muchos miembros que funcionan para sostener un solo organismo, ¿verdad? Pero somos uno en Cristo. Entonces la unidad está allí. Esa es la segunda parte. Lo otro que le dice Dios a Abraham es no solamente que salga de su tierra y salga de su parentela, también le dice, vete de la casa de tu padre. Esa es la tercera área, ¿verdad? Que a veces es conflictiva. Cuando Abraham salió de su casa, él salió sin saber a dónde iba. Acuérdese que Taré murió allí en Harán, y Abraham de ahí se fue, a donde el Señor le dijo que iba a ir. Un error cometió Abraham es que se llevó a su sobrino, ¿verdad? Y eso ahí hay dificultades más adelante, lo dejamos para otro estudio. Pero sabemos que él salió sin saber para dónde iba. Pero hoy en día nosotros sí sabemos para dónde vamos. Porque cuando el Señor nos invita y nos sigue invitando, es a ser parte de la familia de Dios. Un pasaje más allí, en el libro de Hebreos, yo sí lo tengo por acá. Hebreos 11, capítulo 11, del 8 al 10, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber para dónde iba. Y por la fe, dice, habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, ahí está
el hijo, y luego más adelante el hijo de Isaac era Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento. Entonces, nosotros seguimos esperando ese momento en que vamos a llegar a la ciudad celestial, ¿verdad? Cuyo arquitecto es Dios. Ahora, no se ve allí que eso sea una fe ciega, sino que es una fe de convicción, porque sabemos que el que nos llamó es fiel en cumplir todo eso para lo cual nos llamó. Amén. Amén. El Señor nos llama a seguirlo a Él. Es un llamado que requiere compromiso personal. Es un llamado que cuando tenemos familia, el compromiso nuestro tiene que hablarle a los de la casa acerca del Señor. Y si usted mira en el Antiguo Testamento, el Señor le decía, le hablarás de estas cosas a tus hijos cuando estén en su casa, cuando estén en el camino, al levantarse, al acostarse. Es nuestra obligación, si tenemos familia, llevar el mensaje al hogar para que los hijos aprendan de eso. El Señor quiere que nos preocupemos por ser ejemplo para los que están a nuestro alrededor. Por eso es que dice allí el pasaje, para que el mundo sepa que tú me enviaste. O sea, el testimonio del creyente es importante, es necesario para que la gente sepa por qué somos así. Cuando somos cristianos, nuestra misión es glorificar a Dios a través del testimonio, el que hablamos y el que vivimos. Porque uno puede dar testimonio hablado, pero el testimonio vivido es su forma de vida. ¿Qué tal usted diciendo una cosa y haciendo otra? Es contradictorio. Que lo que usted dice sea compatible con lo que usted hace. ¿Para qué? Para que el mundo sepa que somos del Señor. La unidad en la iglesia empieza en el hogar, porque como creyentes tenemos que enseñarle las cosas del Señor a los hijos en la casa, para que cuando nos juntemos en la iglesia ya todos sepan cómo es que vivimos en armonía, sirviendo a un solo y único Dios. Amén. Vamos entonces a orar, vamos a darle gracias a Dios. Yo espero que haya sido claro lo que estamos tratando de compartir. El Señor nos ayude para poder entender mejor cada día lo que la palabra del Señor dice. Vamos a orar. Padre bendito, en esta mañana te alabamos y te glorificamos. Y te damos gracias, Señor, por esta palabra. Señor, un mensaje interesante, que posiblemente puede ser en cierto modo confuso, pero gracias porque tu Espíritu Santo nos ayuda a comprenderlo, a asimilarlo y a ponerlo por obra. Bendice a mis hermanos, mis hermanas aquí presentes y ayúdanos, Señor, a que esta palabra que hemos escuchado hoy podamos ponerla vívida en nuestro hogar. Que nuestros hijos, nuestras esposas y todo aquel que habite en nuestro hogar pueda saber y entender que tú eres el Señor de nuestras vidas. Y que a través del mensaje y de nuestro testimonio puedan ellos conocerte también. Ayúdanos a fortalecer nuestro compromiso y a servirte en todo. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos guías cada día. Bendice y prospera la obra de nuestras manos en esta semana. Y ayúdanos a glorificarte en todo. Te lo pedimos dándote gracias. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, que Dios me los bendiga. Amén. A cada uno de ustedes. Amén.